quería mencionarles un poco sobre ello, ya que eso va a ayudar a programar la pronunciación de dónde vamos a ir. Nací en Detroit, en la región ahí de Great Lakes. Voy a mencionar lo que mencionó ya Dustin, que eso es el río Roos River. No sé si han escuchado ese río previamente, similar ahí a un río ahí en Cleveland, que se incendió. En el río Roos siempre veíamos que iba hacia el puerto porque todo es concreto, porque Michigan está lleno de agua y Michigan, el nombre quiere decir castor, agua, todo eso. Siempre pensé que eso era raro. Me creía 500 yardas de Great St. Clair y cambié de Great Lakes. Y en la parte norteña ahí del río, del lago, en el río St. Clair, está el Consejo de los Tres Incendios. La gente ahí, Walpole Island, Jigway, las tribus Ottawa y Padawa. Se llama Consejo de los Tres Incendios. Y Walpole, la isla no siempre conoció como Walpole, él lo conoció como Whirlpool. Y nunca fue apoderado porque las personas tenían mucho miedo de esa zona, entonces no iban ahí. Lo que también hicieron, por lo cual son conocidos ellos por el Paso Dulce. Entonces si conocen el Paso Dulce en esa isla, ha sido uno de mis olores favoritos, porque pueden notarlo ahí viendo en eso, para obtener ese paso dulce. Y eso otra vez se hace cuando éramos niños. Todos sabemos que si están ahí en la región, hacia donde pueden ir para obtener ese pasto dulce en la isla Walpole Island, que está en Canadá. Pueden ir ahí, lo que también son conocidos, lo cual yo no supe hasta más tarde. Como un niño joven uno no sabe esas cosas. Si los padres y la comunidad no saben sobre eso, nadie sabe esencialmente. Pero ellos fueron los cuidadores, quienes continúan siendo en esto de los incendios. Ellos trajeron el fuego hacia sus entornos mucho más frecuentemente de lo que naturalmente sucedía. Mientras entran ahí a la lucha de los fuegos, las personas usan preguntar cuál es la ocurrencia natural de la Tierra. Tal vez aquí tengamos el impacto de trueno cada tantos años. Creo que ahí ya era muy raro, pero antes sucedía. Entonces hay todos esos estudios. Lo que ellos hicieron, ellos crearon y mantuvieron una relación con los incendios por años y años, siglos básicamente. El resultado de eso es algo que voy a mostrarles. Voy a pasarles a un libro. Ellos tienen cada especie en peligro en extinción del sur de Michigan y Ontario. Ellos tienen, ahí voy a escribir eso, porque ellos tienen árboles, grandes árboles. Eso es como algo directamente del libro Lord of the Rings. Y eso es lo que apuntaba Dustin cuando comenzamos a interactuar. La naturaleza interactúa con nosotros. Y vamos a obtener algo que sea tan único que tal vez no exista en otra parte. Eso también es lo que le está mencionando, de que las personas coordinaron esto, porque varios de nosotros, mientras miran alrededor de la habitación, venimos o por lo menos conocemos a personas que vienen del paradigma que es pronto hacia esta naturaleza para no cambiar esto. Como bomberos, los cuales yo soy, sabemos que eso no es cierto. Sabemos que hay algo llamado el buen incendio y el mal incendio, que nos llevan hacia la sabiduría. Ese incendio, sabiduría que apunta hacia una relación, de vuelta a algo que él ya mencionó. El fuego, sabiduría tiene que ver con su relación con el fuego, para que estemos seguros, y dos, para que podamos usarlo como una herramienta, como la gente de la isla Waffle. Nunca pude hacer exactamente quemarlas, pero sí pude conocerlas. Y uno de mis profesores en la universidad dijo, si las personas en Canadá, al norte de Detroit, en Ann Arbor, ellos están quemando, ya que queman, eso tienen todas esas cosas, como el paso dulce, que capta la atención de uno. Pero hay tantas otras plantas que afectan eso. Voy a pasar ese libro, ¿verdad? Pueden verlo. Van a notar que no solamente está en inglés, también está en la lengua de Jigway, porque también se trata de mantener su lengua viva. Y ellos se pasan a través de una especie de preocupaciones o una que está más amenazada, pero es muy importante ahí, con la ayuda de Caitlin el año pasado y la ayuda de Ruth. Ahí generamos la iniciativa Valley Bird para el área de Creston,
que básicamente es toda esa región aquí. Y yo recopilé esto, vengan a verme. Como pueden ver, tengo varios distintos gorros para tener responsabilidades. Muchas personas dicen que trabajo con la caca de castores, sí, pero no sé que hagamos otra cosa. Entonces tenemos algunas de esas cosas, las listas ahí de Jingle y dependiendo de todas las herbalistas que han venido por esa región, quienes pasan esto y lo comparten. Yo lo recopilé y fue increíble que pude mantener al tanto de eso por tanto tiempo. Por favor, analicen esto. Voy a pasárselo a Caitlin, que tiene distintas cosas. Ahí es donde vino la inspiración. Me acuerdo en mi último año, en mi primer año de universidad, hubo una mujer ahí de Guapo que vino a enseñarnos sobre cómo preparar canastas ahí de pasta dulce como un evento extracurricular. Y yo aún tengo eso, nunca lo acabé, pero eso sembró esa semilla aquí que muestra esto. Ahora, hoy en día, tenemos esto, tenemos el buen incendio, el mal incendio. Cuando tenemos buen fuego, tenemos allí una ducha que funciona, que calienta nuestros hot springs, tenemos comida, alimentos que son cocidos, cosas que no se prenden fuego, para los que saben a qué me refiero. Cuando tenemos malos incendios, tenemos cosas como cualquiera de, llamamos los grandes incendios de Moonfire, como el Union Fire de hace 27 años, o algunos de los incendios en Nuevo México. Básicamente tenemos que quemar todo. Y simplemente a veces esos incendios, el propósito es de que salten de vuelta, como en Yellowstone. Pude viajar por Yellowstone justo antes de que hubiese ese incendio y parecía como que ya se había incendiado. Era una locura, porque había todas esas malezas. Yo aún no era un bombero, entonces tenía ese vistazo crítica de bombero. Mi familia y yo viajamos, fuimos a Seattle y luego sucedió un gran incendio y hubo un cambio ahí que cambió el sistema de bomberos. Eso fue entre 300 años. Algunos incendios son mucho más frecuentes eso en ciertos tipos de bosques y campos. Este oficial pudo regresar unos años después y lo maravilloso en eso fue que todos los pinos ahí comenzaron a crecer otra vez y estaban regenerando inmediatamente porque estaba acostumbrado a ese tipo de incendio. Algunos de esos bosques no son de esa manera. Si ven en la zona norte de Creston, se quemó en 1880 y había árboles que se quemaron hasta antes de eso al lado del lago que nunca se regresaron. Tenemos ese buen incendio y este mal incendio. ¿Y cómo sabemos cuál es la diferencia y cómo sabemos cómo utilizar ese incendio? Voy a dar un ejemplo ahí del país de Copper Canyon. Mi vecino Enrique, su herencia viene de Tapon Mountain Runners. Lo interesante ahí es de que ellos van de 7000 pies hacia áreas más bajas, como 1002. Pueden poner bananas, cultivar bananas bajos y árboles ponderosos arriba. Y eso lo practican ellos, como el cultivar árboles aquí cuando hay un incendio, un trueno que cause un incendio, uno no lo apaga. No lo hacen. Y esa es la manera en la que ellos mantenían su bosque resilientes. Lo triste de esto es de que ellos obtendrían árboles ponderosos de ese tamaño, gigantes, como la que está en la casa de Tom, o en las que verán que tenemos ahí. Estos eran tan grandes cuando fueron los mineros que ellos sabían que era demasiado trabajo cortarlos, era demasiado trabajo pulirlos, demasiado trabajo para volverlos alrededor. Desafortunadamente, a través de los últimos 20 años, las personas descubrieron sobre esto y comenzaron ahí a cortarlos. Si vieron ahí ese árbol, los muebles grandes, ahí, eso es lo que están haciendo esos árboles. Y desafortunadamente, los ponderosos, particularmente tenemos el misterio. El ponderoso es interesante porque es un árbol de químicos. Todo está afectado por los químicos porque eso trae hacia abajo el trueno y sube el agua. Muy chido. Si ven algunos de ellos, tendrán ahí esos impretos del trueno. Entonces ellos sabían ahí y espero que pueda notarles algunas de las
comunidades indígenas que viven exitosamente con los incendios. Tenemos dos ahí, ojalá la nuestra pueda hacerse una también. Y el incendio, el fuego ha sido parte de mi vida, que me mudé aquí en 83 para convertirme en un bombero. Y hemos equipado y mejor practicado a las personas, capacitarlas para el día que tal vez nosotros tengamos que lidiar. Algunas de las correlaciones más interesantes no son solamente el mismo incendio, porque el incendio puede, ecológicamente, puede afectar esos conos y automáticamente se va del bosque hacia el incendio, hacia el bosque de vuelta. Mientras que es nuestro bosque que no necesariamente puede hacer eso, que va del bosque hacia el incendio, hacia el pasto, hacia arbustos, hacia árboles, al incendio. Y eventualmente cada bosque se quema, pero algunos tal vez no se queman por miles de años, o algunos se queman más por cientos, mientras que algunos de hecho tienen regresos de incendios de 20 a 30, 50 años, si no tienen incendios. Lo que sucede es que el campo comienza a incorporarse y a amontonarse, y nosotros, particularmente desde el 1910, de esta década, hay una cantidad de cosas que dieron al comienzo de este país. Si quieren leer sobre eso, vayan a leer esos récords del Congreso, porque están todos ahí. Lo que mencionó Dawson sobre el desplazamiento y el moverlos. Lo positivo en eso es de que también movieron los cuidadores y las personas que habían estado ahí trabajando con los elementos fueron removidos. Y entonces de repente había un jardín no tendido, descuidado, que también necesitaban los incendios y todos ellos habían sido los que los habían traído. En los 1940, algunos cuidadores originales fueron movidos, las personas indígenas que utilizaban el incendio como una herramienta de cuidado y los pastores. Eso fue alrededor del fin del hatch rate. Entonces los principales desaparecen. Conductores, no tenemos nadie que esté atendiendo al incendio. De hecho, era ilegal comenzar los incendios, aunque en 1838 creo que en los Utes comenzaron los incendios del Golfo, pero todos los animales se habían congregado ahí y no era un buen cazamiento. Entonces quemaron ahí y salieron todos los animales y pudieron cazar mejor. Muchas veces a través del cazamiento, la cacería, que pueden hacer eso. También con los castores encontramos los récords de Taos del valle aquí. Dawson se volvió loco, lo veía que era esto. Lo que llama parque. Y hay tanta agua ahí petada por los peces. Y los récords son probablemente 2000 pels al año de sangre. Los edificios antiguos, probablemente ellos cuando lo hicieron. Bien. Y es siempre interesante estar viviendo ese tiempo en la historia, donde podemos tener esas conexiones para generar esa pieza de rompecabezas. Algunos de los pels no fueron hacia el sur porque había que pagar impuestos a los españoles, no fueron al norte con Poncha, y saliendo ahí por la salida ahí en Salida. Tenemos algunos cuidados de tierras que están faltando. Quería regresar a por qué es que el incendio o el fuego beneficia al entorno de la tierra. Si analizamos, algunas plantas necesitan tener el quite ahí de sus coronas como el pasto para que el sol las toque y ayude a regenerarlos. Y he observado eso. En los secundarios que se desarrolla un tipo de grasa, biochar. Si está muy pequeño, como de la hierba, solamente recibimos la ceniza blanca. Si es más grande, reciben la ceniza gris, pues esos elementos más pesados, y luego es el biochar. Y nosotros sabemos, porque hemos hecho varios experimentos, de que si uno quema gentilmente el pasto, digamos que esté ahí, por favor no vayan a casa a hacer esto. Está con su Wickler. Cuando esté correcto, puede ayudarles. Nosotros hemos quemado una pequeña sección ahí de tierra. En el otro, en el que está más húmedo, se mantuvo negro. Luego se enjuagó, se había cortado. El próximo año solamente esa sección había subido y crecido verde. Y me pregunté por qué cuando quemamos ahí en los grants, por esas cubetas,
Y tenemos ahí a personas que ponen sus cenizas y comienzan los incendios. Hubo alguien que hizo eso 3 veces. Lo interesante en eso es que 3 veces funciona. Y lo increíble de eso es de que los bisontes que estaban allí de Silvestre vinieron a esa región para comer ese pasto. Dijimos, ok, ¿qué sucede con este incendio? Entonces, como ya saben, yo estuve estudiando alcalin. En algunas regiones personas se ríen porque piensan que el camino es algo raro. Y yo sugeriría tener su propia diseminación, porque lo que encontramos es de que de esa ceniza es el mejor fertilizante. Esa ceniza es la comida perfecta para ese bosque allí. Y luego descubrimos de que en ciertos incendios, particularmente en Montana, es un gran incendio y de repente son todos los hongos. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es esa mágica? También descubrí que hay elementos pequeños en todas las cosas que se infiltran y se hacen disponibles. Nos hacemos esto porque nos gusta tener buena calidad de sal del mar, como Bajo Oro, Celtic, varias marcas. Los que son más saturados. Entonces, cuando quemamos, se hace disponible. Entonces, aquí tenemos los incendios. Para los que tal vez ya han escuchado esto, yo había escuchado que ciertos árboles son muy apoyados por los incendios, desde la costa del este al Chestnut, hacia los robles del oeste, aquí, y también el Pinyon Pine. Y entonces obtuvimos dinero hace unos 15 años para quemar 400 acres en la subdivisión. Y nos teníamos confianza ahí porque habíamos aprendido a andar con el fuego. Porque en esto, cuando los primeros incendios ahí, están quemando el incendio para venir y quemar esto, apagarlo en el campo. Lo clave que hacemos es hablar con todo. Es increíble que Dustin ha hecho esto porque hablan con esto. Si tienen tiempo, caminen por el valle. No sabíamos que podíamos hablar con Norway y luego fuimos a controlarlo. Y ha sido muy importante notar sobre los efectos ahí del incendio. Quemamos 400 acres. Porque yo no sabía, pero aparentemente les gustan mucho los árboles. Entonces la próxima temporada casi cada árbol creció. Se enojaron porque trajeron los totones, pero ahora había bajado el precio de los piñones, entonces vamos a adelantarnos. El comisionado del condado le imprimió una propuesta a ellos porque tenemos ahí una huerta enorme que nos está cuidando. Y de vuelta vamos a entrar a eso para decir, ok, eso no es natural. Entonces, si hay algo de hoy que quiero que ustedes pregunten, como ya mencionó Dustin, continúen. Tengo mucho respeto por lo que les está diciendo. ¿Qué es lo natural? Es natural poner esa carretera, es natural que construyamos una casa. Si lo es, ¿cómo puede ser un beneficio a otras cosas y no solamente para nosotros? Por eso, la razón de esa iniciativa de biodiversidad. ¿Cómo podemos saber entonces qué hacer? ¿Qué sabemos hacer? Entonces, tuvimos dinero porque al escuchar ahí el incendio, eso me mostró cómo poder hacer los efectos del fuego sin el incendio, porque actualmente no queremos ser quemados. Está muy seco, hay mucho viento, tal vez podamos quemar un poco el otoño. No planeo en quemar antes de eso. En mi sugerencia al camino, que probablemente había un camino llamado cada mes y hay personas todas partes del mes que les daban secreto. Voy a contarles un montón de secretos ya que es el tiempo, porque si uno de ustedes se lleva eso, yo me sentiré como que he sido exitoso. Y si se olvidan, voy a estar triste. Uno de ustedes tiene que aprender esto. Porque hay buenos secretos, pues que traje ahí el halo. Pueden traer los momentos de eso de la sal
del mar, del agua y de varias cosas. Generé aquí esta mezcla de microorganismos efectivos que Enshu me prepara con alpaca, heno, 90% alpaca, 10% heno, mójenlo, cúbranlo por 3 meses en verano y vendrán la versión local. Muchachos pueden utilizar el pasto nativo para obtener esa versión y eso ayuda a las plantas a invigorarse para absorber lo que les vayan a darles, lo cual en este caso es el alimento. Cuando queman ahí, como ya mencioné, habrá más heno disponible. Y luego no hay shields en esa región, que es Shilushin, que es rock pitch. Rock pitch es una forma ahí de ácido humano que también ayuda en la plantación de minerales para la planta y para nosotros. Tengo aquí un micelium aquí nativo y otros microorganismos. El molasses alimenta a esos microorganismos. Pero estamos analizando aquí esas métricas y mientras alimentamos los árboles, básicamente estamos haciendo esto para agradecerle a los árboles, para decir, ok, escucha que te sientes esto, no hemos podido quemar tanto, por favor, llévate eso como una ofrenda. Y muchos de mis amigos muchas veces dejan algo, como un sándwich, tal vez sea su baba, es algo, las personas dejan por lo menos un agradecimiento. Cuando comencé a pensar en eso, dije, dejemos algo que podemos utilizar, si les está ayudando, les pueden dejar saber. Fui a gran árbol ahí para dar esas cosas que va a ser el momento, que está ahí en la botella. Lo de bastante es poco, son 16 onzas, hay en 5 galones de agua, no hay que mojar nada, se lo doy al árbol grande. Y con todos los elementos que he utilizado, están atentos, no sé cómo se sabe, pero cuando los preparo, de repente si voy en cierto tono, todo comienza a vibrar dentro de su frecuencia de su resonación. Lo traje para la zona de introducción, 520 Hz. Ese es el sonido ahí de la risa humana. Entonces se lo di al árbol y estoy bien. Siento bien, el árbol se siente bien, nada sucede por un tiempo. Y luego me olvido y de repente, como lo de la primavera, hay pequeños rastros de cácaro al árbol. Si le pones atención a los piñones, tienen pequeños conos. Y luego van hacia los grandes conos y luego como un año y medio. Entonces sí producen conos y las nueces. Entonces decidí hacer unos árboles, hice lo mismo. Dije, wow, me pregunto si tal vez pudiesen alimentar a uno, si es el árbol madre que puede alimentar a los demás, dejen de alimentar a los demás y solamente alimentar a ella. Yo tuve árboles que producían nueces que yo he alimentado, comenzó a dispersarse y luego obtuvo una subvención de los comisionados para cultivar nueces de piñones, ya que estamos en una huerta que no podemos quemarla, podemos alimentarla. Y dijeron que sí, les daremos dinero. Todos compartí 50 de estos. Y los resultados, eso fue, no sé qué sucedió, pero de repente mis árboles están produciendo nueces. Y que sucedió varias veces. Y uno de mis árboles a promedio en esa región es que el piñones produce nueces cada 7 años. Cuando habíamos quemado en el pasado no habían producido 11 y los míos producen una cada 2 y la grande de hecho produjo el año pasado 10 a 20%. Te digo, están alimentando tanto y estoy adquiriendo inspiración de las personas de Walpole Island porque ellos queman tanto que dije, ok, esto va a ser demasiado. Cuando se hace un incendio natural, el incendio natural sabe, ahí es donde sale la sabiduría en ese incendio. ¿Cómo podemos saber cuál será la cantidad apropiada de incendio para traer? Por más que sea botella o con un incendio. Ahí tuve que comenzar a consultar con lo que hacíamos en términos de quemar. Mi buen amigo Jeffrey, quien pudimos conocer recientemente, yo estoy en California. Él y yo pudimos comenzar a quemar juntos. Cuando hicimos esta quemadura, 400 acres y unas tierras de pasturas. Y íbamos a hacer un rodeo de incendios. No, perdíamos el fuego, lo atacábamos, comenzamos a
incendiar individualmente, pasar ciclos, 3, 5, 10, 13, 18 pies, porque uno sabe que el viento va a afectarlo y uno tiene que hablar con el viento y hablar con todas esas cosas. Y es lo que vamos a hacer aquí en esta clase. Todos pueden hacer esto al tiempo adecuado, teniendo su propia prueba ahí en el incendio, ya que esa es la prueba de ustedes mismos. Comenzamos a hacer eso. Todo iba bien. Eso pregunta si no se sale de la mano. Afortunadamente no se salió. Lo que sí sucedió, y eso es lo que captó mi atención, es que las plantas regresaron que no habíamos observado previamente. Alrededor de aquí tenemos rollos profundos de 5 pies y estaban ahí viperios, plantas que vivirán ahí en el arroyo, pero no viven ahí en esos estantes. Quemamos ahí en la entrada y venía este paso azul bluegrass, wild iris. El pasto comenzó a regresar, comenzamos a ver el regreso de varias otras especies. Quemamos un Iowa, donde quemamos el turkey food de 10 pies, se regresó. Lo hicieron 3 plantas, incluyendo una Michigan Lily. Me acuerdo siempre eso porque yo soy de Michigan. Regresó luego de 100 años. Y también la planta de Elky. Entonces ciertas plantas, como ya hemos aprendido, necesitan fuego y elementos al rastro. Yo me pregunto por qué sucede esto. Mientras estamos explorando esto juntos por más por el próximo tiempo. No nos queda tiempo. Jeffrey vivió en este pueblo. No olvido el nombre. Fairfield. Entonces, comenzó a trabajar ahí con el incendio con ellos. Son personas que meditan mucho. Y yo medito también. Y dije, ¿tiene eso algo que ver con esto? Porque nosotros vamos a esa zona cuando quemamos, cuando hacemos cosas de esa locura. A algunos no nos gusta para nada. Meditando en ese estado para producir algo en esto, para producir algo. Y yo decidí entonces, ya que habíamos hecho esto previamente y lo hemos hecho en Iowa y que no es en otras partes, mi hermana en Michigan le encantan muelas, los muelas necesitan ayuda, ella tiene ese campo, no hay milkweed ahí, entonces lo puse aquí, regresé y quemé. Entonces mi hermana y mi tía estaban quemando sus acres y yo dije, si pueden, vayan al estado bajo mi estado con la intención de ayudar. Entonces quemamos y en Michigan es diferente, las cosas no queman, a menos que esté por debajo del 65% humedad, que no es muy frecuentemente. Aquí tiene que ser por debajo del 35% para que se queme. Entonces quemamos este pilar y nada, se prendió. Entonces almorzamos y el incendio nos dejó saber. Y así es como lo hace la gente de Wampler Island. Me acuerdo que ellos siempre te incendian, comienzan el fuego y luego se van. Por favor, no vayan a hacer eso en sus casas. Esa no es la región de Great Lakes. Y ellos tuvieron unos problemas últimamente. Continúan haciendo esto, particularmente históricamente, a nivel tradicional, porque ellos nunca sabían cuándo es que se iba a regresar. Entonces quemaron ya unas cosas, entonces estaban comenzando a construir, terminaron no teniendo casas y la pila seguía quemándose. Estamos almorzando, de repente comienza el incendio. Dejamos el almuerzo, vamos ahí, comenzamos a cuidar el incendio. Capturamos, todo está bien, no a la tierra de los vecinos. De repente todos van, ok, ¿qué vas a hacer ahora? Me voy y regreso porque tenemos un aquí. 30 días después había 2 especies de milkweed que habían regresado, Common y Swamp. Mi hermano preguntó cómo hicimos eso. Y dije, yo no hice eso. Entonces, mientras analizamos esto, el fuego del sabiduría tal vez venga a través del hecho que estamos participando de la manera más alineada posible. Puede verse diferente para cada uno. Utilizamos la naturaleza como ese espejo. ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Cómo sabemos qué pregunta podemos hacer? Como ella dijo, entonces alguien preguntó, ¿qué haces con personas quienes ni siquiera comprenden? Y él dijo, pregúntales, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué haces? Y ahí es donde yo quiero ofrecer una posible solución, porque hay unas cosas ocultas en nuestros bosques de las que desconocemos y yo nunca sabía, aunque
Cuando estuve en la Universidad de Michigan, alguien había ido a Taos para sus vacaciones y habían traído ahí un pequeño piñón de Taos. Y yo pude oler eso y dije, wow, es mío. Ese es el pino más maravilloso que he olido. Algún día voy a vivir en esa zona. Y no sabía, conocía Crestone o estas zonas. No sabía que existió. En la década de los 90 vine aquí, había pinos ahí de piñón, árboles. Y sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Comencé a llamarlo este bosque de intuición debido a lo que eso contiene. Tal vez hayan escuchado preguntas sobre el saneamiento de bosques y Shimen-yoku, baño ahí de bosques, todas las cosas que surgen. Pensé que es una práctica antigua y de hecho es algo muy nuevo. Creo que las prácticas originales son muy antiguas. Las personas saben que tienen que ir al bosque. Por si alguien, un buen amigo dice, vas al bosque para descansar. Porque yo pienso que eso hace algo a nuestros cerebros y de hecho puedo apuntar a eso debido a la investigación que se hace en esto y de los demás químicos. Resulta que el pino de piñones tiene algo muy extraordinario y eso es rhodium y uranium. Voy a entrar a la base porque me quedan unos 25 minutos. ¿Qué hace el rhodium en eso? Alimenta la parte del cerebro, la glándula pineal. Eso no es el único árbol porque yo miro la historia y pregunto qué otros árboles tienen eso. Frankincense y Myrrh son los más populares. Ese fue un obsequio muy popular, Frankincense, Myrrh y Goldenite. ¿Por qué Gold? Muy seguro. Básicamente uno alimenta su glándula pineal y entonces está yendo hacia el bosque. Entonces hay otros árboles que hacen eso también. Junipers, los ponderosos. Y entonces ahí yo enseñé en Color College y yo le dije a mi colega, esos árboles contienen esto. Y él dijo, ¿sabes que la tierra no contiene esto? Aquí, la tierra aquí no hay nada. Dije, ¿en serio? Yo sí. Esos son muy raros. Ok, entonces, ¿dónde vienen esos minerales? Rhodium, uranium. Entonces ahí estamos estudiando bienes que se estaban dando ahí alimentos, agua y extrayendo ahí su milkweed, no me acuerdo, encontraron ahí elementos que no estaban ahí en sistemas del agua, la tierra. ¿De dónde está viendo esto para las cabras? Resulta ahí que los árboles están preparando eso de la luz, ya que esos elementos están ahí en la luz del sol, preparando esto. Eso me hace acordar algo, porque cuando el bosque está en incendio, unos estudios aquí en Oregon, en todos los estudios hay algo llamado Phil Monahan, escribió ese libro. Nuestra relación ahí está analizando esto de todas maneras. Entonces, cuando uno establece un efecto paranómico, obtiene todos los efectos. Y sucede ahí en los bosques de Oregon, luego que el incendio comienza a ser paranómico. Y ocasionamientos en esto, en cierta naturaleza, pueden ser ambas paranómicos y en flujos. La razón por la cual eso es importante es porque nuestra sangre es paranómico, clorofil es paranómico, que son efectos ahí. Y eso lleva y depende de su conexión para saber qué hacer. Es la razón por la cual cuando traemos nuestra conciencia a esto, uno puede calificar esa ceniza. Cuando yo preparo ese alimento, eso depende en qué estado realmente esté uno cuando vengan. Algunas personas cuando van a prepararlo, porque lo precipita ahí da una solución. Muchas personas no producen nada. Otras están produciendo la calidad. No, digo, tal vez esté claro y hasta ahí, pero no pueden verlo. Eso puede ser una diferencia. Uno de mis grandes maestros en esto va a venir en mayo. En un doctor de Tíbet, de Nepal, de nueva generación. Él trajo y nos enseñó su trabajo en medicina. Nos enseñó cómo decir Benchan, es como hacer esa medicina. Él y su padre
cada todas esas rosas de las Himalayas, la ponen en agua y en miel. Básicamente para un medicamento requiere unos meses para hacerlo. Nosotros lo preparamos en 12 días. La manera que lo hacemos es con la ayuda de el Buda del nacimiento, porque cuando comenzamos a ver todo el proceso, comenzamos cuando se despierta la levadura y comenzamos cuando preparamos cada ingrediente. Cada cambio de la etapa califica por eso, por el Buda en el nacimiento. No se tiene esas luces, esa es la verdadera naturaleza, Dios centrado. Por eso cuando vamos a quemar esto, ¿qué es lo que puede hacer eso para traerlo? Y eso ahí es donde entramos hacia los niveles atómicos o debajo atómicos. Ahí es donde puede ser muy alterado para el beneficio de todo. Porque eso estamos haciendo ese trabajo. No solamente cambiando esto, pero cambiando la esencia ahí de la planta y tal vez de uno mismo. Entonces con eso en mente, ¿por qué piensan ustedes que hay una planta aloe vera aquí? Ya les ha asombrado esto, quieren tener más. Que tengo un amigo, Dana, tenía un gato, Tad, como el rey Tad, pero el gato adolescente. Ella estuvo en Georgia unas colinas, tuvo una gran tormenta que impactó, no sopló el techo del garage, cayó encima del gato, cortó la cola del gato y solamente colgaba ahí por un pedazo de piel. Entonces lo cortó, puso vendas y haciendo Salt Lake dijo, tal vez pueda pensar en algo. Entonces entró, trabajó con cemento, se rascó, comenzó a trabajar con rodillo y esmana. Comenzó a poner eso en la cola del gato. No le gustó al gato, puso un gato. El gato pudo crecer de vuelta la cola con esas células, rhodium y uranium. Está en la glándula del piñón y en el aloe vera. No, we'll find. Just do more handouts. Los materiales adicionales antes de hacer la parte del experimento. Okay, anyways, we are going to be hopefully working Sí, with ojalá vamos a trabajando más con Dustin watershed restoration. en la restauración de la cuenca. También recibimos dinero de Waterfield y trabajando con William para incorporar la siembra ahí del agua, Restored fungi. restaurando los hongos, etc. Y ya tengo un artículo aquí sobre luchar Dam building. los incendios con los castores para prevenir los mega incendios. So these are here. I'll start passing them out. Estos están aquí, voy a compartirlos. También pueden ver eso aquí en mi mesa. Many of you know, Como varios ya saben, tengo una we often do the máquina de plantas y muchos ahí plant trabajamos con las sausage. plantas. We're going to do that today, but in a Vamos a different hacer eso hoy de manera diferente. Voy a introducirlos hoy, que se llama medicina sónica de plantas. Para hacer eso, vamos a hacerlo como un experimento. O simplemente vamos a asegurarnos de que obtengan lo mejor, no podemos hacer un efecto. Yo traje el kit de intuición conmigo. El kit de intuición son 3 formulaciones enfrente de ustedes. Hay 2 cosas llamadas terpenas que están dentro de la planta, dentro de los pinos, dentro de la canela, del órgano. Muchas se limpian, muchas vienen y quitan eso para llevarse a producir la hormona de crecimiento. Y las otras irán y sentarán dentro de la glándula pineal para nutrirla. Es la manera que podemos mostrar personas pues si están teniendo un mal efecto psicodélico. Y hoy estamos trabajando simplemente para alimentar. Para algunos de ustedes van a venir en eso. ¿Qué les va a pasar eso alrededor en un momento? Porque aquí está mi postulación en eso.
mi vencimiento. No sé si eso sea cierto. Esa planta requiere rhodium y lignio. Una de las cosas que no les conté, cuando alimenté a los árboles y produjeron nueces, fuimos de regreso al festival del árbol de madre y alguien aquí en persona, Prosha, ella tenía en contacto que el timbre, su energía, esta energía quitó todo su dolor y también para otra amiga suya y hemos repetido eso varias veces y de repente esos árboles se convirtieron en una fuerza de saneamiento y una mejor postulación en teoría ahora es de que su campo es alimentado a través de sus elementos no normales, que son superconductores en la temperatura estándar y presión activados por el sonido. Entonces, cuando sanamos el bosque nos sana a nosotros. Entonces traje aquí mi Mouthforce. Si les gusta, no sé si todos pueden recibir eso, si quieren recibirlo. Están más que bienvenidos a hacerlos y también la oportunidad de irse, porque pueden suceder las cosas aquí. Y aquí está sus opciones. Pueden quedarse para ver qué sucede. Y luego Caitlin va a ir alrededor y ella puede darle las tres partes. Tal vez alguien puede ayudarles en eso, porque hay 300 formulaciones. Y luego voy a alimentar yo esto a la biodiversidad para tocar el timbre, para ver qué sucede. Veo, a ver si pueden sentir algo. Creo que no lo he probado solamente con algunos de ustedes. Si quieren, que venir alrededor, no tienen que tener nada de eso. Pero si quieren ser como el control. The first one goes here. Do you need a hand? Can I help? Okay, yes. Let's say your question while we're doing this. Great. So Peter, I just want to Peter, quería confirmar, ¿esa estructura tiene alguna fundación en etapas? Okay. All right, 70. My answer to that is grounded in space. Sí, mi respuesta a eso está centrada en el espacio. Muy bien. ¿Alguien más? While she's doing that, Mientras ella hace eso, I'm going to just mix this up. It's very voy simple. a mezclar esto. I guess I have a question about Se puede tener preguntas sobre el radio. Ya he visto el radio una vez en su forma pura. Color with it. ¿Qué color era? that's really hard to say. Difícil. Parecía como unas nubes ahí en un contenedor. Si uno respiraba, como dice, desaparecía, muy frágil. Me pregunto tal vez si uno una para obtener un radio puro. ¿O cuál es ese otro elemento que mencionas? ¿De radium? O radio. Is there a way to get just here? Hay una manera para obtener un radio puro, natural, en su forma pura. Funny you should ask, Jay. Chistoso que preguntas eso, Shane. I have a friend who Tengo un amigo que lo obtiene de... places in the earth where Hay sitios en la Tierra en los que exposed fueron expuestos de thousands of years ago. hace miles de años cuando los meteoros estaban impactando la Tierra. So I've actually collected some of that from my friend, and he was actually able to get it out. He recolectado un poco eso a mi amigo y él pudo compartirlo. We're in the crest. Y yo que estamos ahí en el vecindario de Crestone, nos han escuchado de Sign Bottle, cuando él va por ahí There's the baboon. a hacer el buburi, eso es el rhodium y el barium también. Closest way. La manera más cercana para impactarla Painted wood. es de piñon wood y de la ceniza. So maybe we'll do that sometime. Do they send you? Y él hará eso. Piensa que puedes a ver si va a tener un elemento Yeah. puro en ese elemento. Sí. Yeah, it's not going to be centrifuge. Sí, y no va a ser centrifuge, It'll be fire. va a ser incendio. Fire with consciousness. Conciencia ahí de Any other questions? madera. ¿Preguntas? I just have a question Tengo about una the pregunta sobre la calidad de la ceniza fire in the de wood. incendios. Hay en una And estufa que queme leña. so I have a wood burning stove. Yo tengo una estufa de leña que principalmente quemo Juniper that has el been, juniper que we call it, mitigated. se ha mitigado ahí of course. del bosque And, alrededor. my husband takes buckets of Mi ash esposo lleva cubetas de cenizas y las pone ahí en un out. And tanque, I'm wondering, is that, en un pozo. Y me pregunto si eso es buena ceniza para utilizar. we have 1.5 acres
Tenemos red un out acre y of medio the para light, which is just compartir ahí en la Are you trying tierra. to kill the cactus? Tenemos cactus. ¿Quieres matar al cactus? active. No sé qué estamos tratando de hacer. Well, number one, yeah, I know, Número I uno, know. sí, Understand creo what que you're asking comprendo for, qué estás make sure it's preguntando. out, Asegúrense de que and se that's how we pague. got those fires. Pues es que tuvimos esos And then number incendios. two, Y dos, I'm from the east. and yo so soy I del know este. for their Eso es gardens. lo que hacían las personas para sus jardines. Here, maybe it's Tal too vez hard to aquí control sea at muy that point. difícil de controlar de esa forma. You only need one molecule. Solo You can necesitas change the una whole molécula y puedes cambiar todo un bosque. forest. And so out there, using Entonces allí that utilizando application, esa I aplicación, don't generally yo do no that. I generalmente save no my hago eso. ash, Yo in ahorro like mi a ceniza 55 gallon, maybe to do something with. en lugar de What you 55 could do with it, what I would do, galones. is maybe make Lo potassium que tal vez yo haría en eso, prepararía un or something of that nature, like a lye. hidróxido de potasio, Because then una ceniza caliente para utilizar eso para I would otras not be cosas. spraying it on my land. Yo no estaría But compartiendo what I eso en would do, mis since we're tierras. already doing Pero it, lo que sí haría, ya que lo están haciendo, trataría de ver qué sucede si no lo estamos just a pit. enviando Okay, frente a yeah, una maybe tierra. it's a container. Van a un pozo. Si te vas a preguntar en un contenedor, What we lo que saw vamos a hacer, ya que vimos con Ruth y Caitlin, on Cottonwood Creek when it burned Cottonwood last Creek, year, is we cuando saw tomamos ahí el año pasado, observamos de que hubo una ley ahí del incendio y el musgo encima fue saturado ahí con el agua y no se quemó. Y luego el mycelium se quemó y luego con eso iba a hablar con Tyler y el mycelium aparentemente quema resilientemente y te vas a ir un mycelium ahí que sea supresivo por el incendio. Entonces ahí siempre te piensan sobre eso, piensan sobre... Entonces uno de mis colegas, Mandy, quien va a venir, va a hablar a las 4 hoy. Tenemos un grupo que está trabajando en la zona de Durango, lo que es mitigación biológica del incendio. Estamos haciendo aquí con gestión holística de la tierra. Queremos ahí traer una asociación de hongos y de castores y nosotros. Y lo que podemos hacer, Lauren, uno del equipo, ella en su empresa forma parte del tratamiento de hongos, tierra salada Colorado Springs. El comportamiento del incendio fue más alto. ¿Por qué? Porque el mycelium absorbe agua. Mucha de nuestra tierra es arenosa. Tenemos Trypsin. ¿Qué hace? El agua baja directamente hacia abajo. No puede colonizarse. No hay nada orgánico ahí. Puede haber varias razones por eso. Demasiada alimentación de los venados o falta de fuego, ya que se alimenta a los hongos. Todos los personajes están aquí. En enero pasado estábamos en esas cosas. Tyler trajo ahí el hongo de ostra del río de Arkansas en la parte ahí de Creston para preparar esas como galletas Oreo. Y luego de ahí lo mojamos y para afectar eso, todas las cosas. 36 días después teníamos todos los hongos que no podía consumir, que es bueno. Pero ahora hay una compañía de hongos en el parque. Tomamos eso lo llevamos a Common Creek para preparar varias enfermerías y tuvimos un concierto y continúan creciendo las cosas. No están siendo cuidadas, entonces estamos trabajando para traer esa dirección de hongos, prácticamente las antiguas aquí. Dijimos, ok, puedo caminar de aquí, de este implante camino de allá hasta aquí. Creo que eso estamos tratando de no interrumpir cuando es que estamos tratando de restaurar también. Los castores, cuando estamos a traerlos de vuelta, ojalá en cuanto tengan un buen sitio para vivir y habíamos ido a tener a las personas en Conwood Creek para comenzar ahí en Crestone y con eso Conwood para probar esto en Conwood Creek y con la coalición ahí de castores y trabajar en eso. En el 96 cuando Gary West compró el rancho, yo estuve ahí al lado de su hogar. Él tiene ahí dos bulldozers que estaban ahí usando todas esas áreas y luego ahí escuchamos, no sé si es cierto, pero alguien tal vez haya pagado a alguien para que fuera a matar a cada castor para tener la mayor cantidad de agua posible. Ruth y otro encuestador acaban de encontrar un estanque ahí a unos 1000 pies en la zona arriba de los castores. No se les acabó la comida o el hábitat a ellos. Y si estamos ahí con Fairfax, ahí puede pasar eso, ellos son cruciales, no son solamente sería bueno tenerlos
probablemente no vayamos a estar aquí porque no podemos básicamente pagar por eso. He escuchado comisionados de la administrativa que han hablado sobre matar a los castores. Sí, han habido comisionados que han escuchado de personas quienes les disparan a los castores. Sí, y no es como básicamente algo de nostalgia para tener. Es como en parte clave de lo que están viendo, porque todo el sistema ahí se desarrolló con ellos. Tal vez no los valoremos tanto a ellos, pero no solamente Nicolás, pero de hecho es algo importante. Y de hecho, la razón por la cual estamos tomando el tiempo para pasar esto compartido, tal vez alguien necesita una dosis de rodium y livium en la cabeza ahí. How are you in there, Caitlin? ¿Cómo estamos ahí, Caitlin? Halfway there? Good. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Oh, wait for the mic, please. You can actually help. You want to help her? Ya tiene ya un set. ¿Puedes usar las líquidas? ¿Otras preguntas? Okay, I'll do the demonstration. Yo puedo hacer la demostración, It's part of the demonstration. que es parte de la demostración. This is the biodiversity boost. It has the trace elements, affected microorganisms, El microorganismo, el bus que tenemos, mycorrhizal fungi, and mycelium. hongos, mycelium, todo eso de esa zona. All I'm going to do is put like maybe Voy a half poner tal full vez como in the water. unas Okay? tapitas aquí para no hacer el agua. There we go. Kind of smell, made with raw milk from the slaughters. And what you do is you put water that's been sitting with rice in it. Take some milk, put the water that has rice in it for 10 minutes. That's all you need. El agua es todo lo que necesitan para crear la cultura, alimentarlo con molasses. Como ya dije, quiero asegurarse que haya molasses y luego agregan el resto. Lo interesante de esto es el intercambio de semillas. Siempre estoy yo probando ciertas cosas My life the way it is. And so I found some y ya 2-year-old encontré ahí sunflower seeds. algunas semillas de girasol de 3 años. Entonces uno quiere asegurarse que puedan amplificarlo para que sean viables, Test them. So I para probarlas y put some of this food, puse algunos de esos alimentos aquí en la comida, mojarlas y darle ahí a la tierra. En un día salieron, en 5 días se convirtieron. So I'd love to be able to do this just with Me fire. encantaría poder hacer eso con el incendio para no hacer esto, prácticamente en tomaida And obviously we do tierra. Obviamente hacemos esto people who know what they're para doing. que tener personas que sepan lo que están haciendo y también para que tener personas que puedan estar ahí en el centro. Nature will respond to La you. naturaleza responderá a ustedes. Por eso es que nos gusta hacer eso, el intercambio. In a phase change, Por ese intercambio, many things are varias possible. cosas son posibles. And it's probably not talked about. Probablemente no se hable tanto. But in different Las practices, distintas prácticas, cuando no tienen ahí la práctica en cambio de cara, de repente es algo mucho más fácil lograr hacer que sucedan cosas, especially here. prácticamente el saneamiento. So they're passing it around. Están pasando a estos alrededor. I'm gonna wait. Make sure. Voy a esperar un poco, pensando que todos tengan un poco. Any other questions ¿Alguna otra pregunta or comments? o comentarios? This stuff? This is at my table. Esto está aquí en mi mesa, en la habitación. So new to the area. Y estoy nuevo en la but zona. last year El año there were pasado so many hubieron different tantas bugs, like nueces de that huge piñón trees. It was like afectando los árboles y And I'm just simplemente curious, tengo curiosidad sobre is that just the 7-year cycle? eso. Siempre el ciclo de 7 años o llegué al tiempo adecuado. Because I always wanted to harvest piñón. Pues siempre quise yo cosechar algún nueces de piñón y estuve muy alegre de poder cosecharlas. Remember when I said one molecule? ¿Se acuerdan cuando dije que una molécula puede cambiar un bosque? También algo llamado Term I just. todos los términos que acabo de escuchar hoy, Masking. más bien resonancia, Like my trees, the front trees and the como front los ones árboles, hay las tierras que producen cada 2 años, and the back ones would produce cones, but not nuts.
Para producir eso, mimicking, but they don't have the movement. But as soon as I gave them the movements, they could produce nuts. para producir And esas, it's not eso. Así que vamos a ir a alta escala, ponemos como una ofrenda. I think it's more likely to happen. Creo que es más probable que suceda. Algunas personas dirán, ok, eso es demasiado. Esa es la misma información que yo tengo. You don't have to pursue my nuts. I'm good. You don't have to produce anymore. Creo que no hay que producir más, porque es forma que no se despliegue eso. Turning brown anywhere. Para ver si se pone marrón en una parte o si me en eso. Eso es lo que estamos, I mean, it's well in. me interesa en eso. Ver si eso está creando o sosteniendo una red de misterio. Puede haber un poco en esto y a nivel de curiosidad, algunos de esos elementos que tendrán eventos geológicos como un volcán. Han pensado sobre correlar eso y considerando hace 3 años que teníamos intrusión principal en Islandia para ver si eso creó suficiente terreno en micropolvo para hacer su respuesta. Question Muy buena pregunta. looking into. Creo que vale la pena analizar esto. Related to something. Anyone Quería relacionar remember esto. or hear of Sun Si alguien Bear? se acuerda de Sun Bear, He read a book. He read a book called Earth Change. leyeron un libro llamado La Tierra Cambia, or Changes. Pude conocerlo y él cuenta una historia que fue a rezar You know, our gardens y are dijo, ok, nuestros jardines necesitan minerales y nutrientes. within a week. Mount Dentro de una St. semana, Mount St. Helens Where habían hecho esto. thank you, already hold it. And they got their ash. Y tenían ahí su ceniza. Lo chistoso es que en Ventana Desmin estamos excavando una línea The river de bottom. ahí bajo el río, donde opera el río. And we got down to the mineral Llegamos soil. hacia la tierra y mineral y estaba llena de esa ceniza de Mount St. Helens. 20 años del 81 es cuando había explotado con la acumulación ahí. All these things come Fue together, increíble, esas cosas sucedieron. Aprecié mucho eso for sure. para analizar esto. So there's a lot. And Entonces one hay thing I wanna mucho en say eso. before we- Y algo que quería mencionar antes que hagamos un pequeño experimento. let you know, Yo fui a una ceremonia inspirada por nativos people were saying y las personas estaban diciendo que if we had anything to do si with tuviéramos algo que hacer con esto, this, take the time to quisiéramos tomar el tiempo para ofrecer una disculpa por no tener nuestro seguro. do that. And I want to suggest Entonces hicimos eso y maybe include quería sugerir que tal vez incluyamos también el agua, because this valley porque was este once full of barrio water. una vez estuvo lleno de agua, Rain, Dustin que fue shared ganado. last night. Dustin compartió conmigo cuando estábamos cenando Probably a way to control people. And para there's a lot of forces out unir there. con personas. So what we can Entonces do lo que podemos hacer es, voy a compartir esto con ustedes. Si no sienten algo hoy, no se preocupen. We've all got that. And I'm gonna give some of Voy that a directly to the dar un aloe. poco de esta planta, And el this is aloe. really scientific. I'm gonna Para ser científicos voy a hacer algunas cosas. I'm gonna hit the bell without Voy a before tocar we el do the timbre aloe. antes de hacer el agua I distinguish between. para distinguir I entre love tricks, but I don't want to give. I want to give you the best I can. quiero darles a ustedes lo mejor posible para que ustedes puedan saber sobre ustedes mismos. And so we're gonna hit the bells first. Vamos a apretar primero Third eye in the el timbre And then we'll feed the plant and ask it to join. para luego alimentar a la planta y pedir que se una con nosotros. A little bit of a 1 to 3 biodiversity boost. Caitlin, can you hold the mic in for Peter so we can hear what he's doing? Or whoever's got it. Probably speaking here. I'm feeding the Está alimentando aquí la planta biodiversity boost con with biodiversidad, water. con el agua un And poco it's memory full the rhodium iridium. para capturar el rodium.
Are you ready? Ok, Here we listos. go, round two. Llegamos a una ronda. How's that feeling? ¿Cómo están? So I think that's gonna be it. Creo for que eso va a this, ser todo huh? para esta charla. I have packaging, monkey food, diversity food, Tengo otros table, productos ahí en la mesa, the hall. en But el we'll be around for edificio. questions. Estamos hablando por si hay preguntas. Gracias, Kaylin. Would say Gracias, Jay. thank you. Y gracias a todos y Doug y a Everyone putting this todos on. que están preparando esto. Thanks for having us Gracias on. por tener Appreciate it. este espacio para compartirlo.